¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Punto y Aparte. Mi nombre es Raúl Teja y les saludo con gusto desde los estudios de la Dirección de Televisión Universitaria, aquí en el Centro Universitario Victoria, donde tenemos el día de hoy como invitado al doctor Juan Francisco Castañón Rodríguez, a quien le doy la bienvenida, doctor. Bienvenido a Punto y Aparte. Muchas gracias, buenos días. Antes de comenzar, le comento que el doctor Juan Francisco Castañón Rodríguez es doctor en Ciencias en Alimentos y profesor en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación se enfocan en el desarrollo de nuevos productos alimenticios y aprovechamiento integral de los alimentos. El tema del que nos viene a hablar el doctor el día de hoy es microbiota y nutrición, cómo los alimentos modulan nuestra salud. Interesante el tema, doctor, que nos va a platicar el día de hoy. Así es, espero complementar la información que se tiene al respecto y pues darles a conocer algunos puntos interesantes de la microbiota. Claro que sí, doctor. Pues entramos de lleno ya con el tema. Le hago la primera pregunta. ¿Qué entendemos por microbiota intestinal y por qué se consideran tan importante para nuestra salud? Bueno, es un conjunto de microorganismos que habitan en nuestros intestinos, que incluye tanto bacterias, levaduras, hongos, virus, los cuales ellos de manera conjunta participan en ciertas funciones en nuestro organismo y no solamente en la digestión, de cual es lo que normalmente se asocia estos microorganismos que habitan en él. Tiene otras funciones con respecto a la producción de ciertos nutrientes, el fortalecimiento del sistema inmunológico e incluso últimamente se han hecho estudios en la cuestión cognitiva y mental o la relación que tiene con ciertos trastornos mentales. Bien, doctor. ¿Cómo influye la microbiota en el metabolismo y en la absorción de nutrientes? Ellos al habitar en el intestino pues forman una barrera, las cuales ellos al estar colonizados de manera equilibrada, lo cual se le conoce como eubiosis, ellos favorecen esta absorción de los nutrientes, los cuales ayudan por un lado a digerir los componentes que de manera natural no podemos nosotros descomponer y poder ser asimilados, pero también ayudan a la producción de ciertos nutrientes esenciales como ciertas vitaminas. Estos microorganismos además de esta función que tienen en la producción de nutrientes, pues ayudan a generar ciertos compuestos que también evitan el desarrollo de microorganismos patógenos que nos pudieran causar alguna enfermedad. Bien. O sea que la microbiota nos protege. Así es, su función principal básicamente es la protección y la absorción y producción de ciertos nutrientes. Bien. ¿Existen diferencias en la composición de la microbiota entre una persona sana y una con alguna enfermedad metabólica o digestiva? Así es, de hecho varía o la microbiota es única en cada individuo. Esta se puede ser afectada por múltiples factores, desde si llevaron o no lactancia materna, factores genéticos, factores inmunológicos, pero estos en una persona sana, como les comentaba hace un momento, se le conoce como eubiosis, desequilibrio. Cuando hay alguna persona enferma o que tiene alguna enfermedad inflamatoria o infecciosa, se provoca este desequilibrio en estos microorganismos que viven y se le conoce como disbiosis. Entonces, esa disbiosis, que es un desequilibrio en esta microbiota, pues puede contribuir a que la aparición de otras enfermedades, no solamente inflamatorias, sino incluso autoinmunes, puede inducir por la falta de fortalecimiento del sistema inmunológico. Bien. Entonces, la microbiota se da desde el nacimiento. Así el bebé es. Ya trae una microbiota en su estomaguito. Así es. De hecho, la alimentación de la madre va a influir mucho en cómo se va desarrollando esta microbiota, en la cual incluye básicamente dos filos o dos grandes familias, que son los firmicutes y bacterioides. Entonces, el que hay un desequilibrio entre una y otra va a hacer cómo se vayan desarrollando, por así decirlo, los buenos, y si sobresalen o si exceden los no malos, porque de todos siguen siendo los nocivos, así es, que pudieran tener algún efecto colateral a medida que va creciendo el niño.
Ahora, ya cuando el niño empieza la lactación, que es la introducción de alimentos, también eso influye mucho en cómo se va poblando sus intestinos con estos microorganismos que ingresan a través de sus primeros alimentos. Bien. Y pues ya así a medida que va creciendo, lógico que va cambiando esta microbiota. Por eso tan importante la lactancia materna. Así es, la lactancia materna, como saben, la leche o la alimentación por leche exclusivamente de la madre va a favorecer el que se desarrolle de manera adecuada esta microbiota. Y le pregunto esto, doctor, porque acabo de ser abuelo. Tengo una nietecita recién nacida y trae algunos problemitas en su estomaguito intestinales. Creo que la leche no le cayó bien y ahorita pues andan en esa situación mi hija y mi yerno. Y bueno, ella le recetaron una leche especial para protegerle su estomaguito mientras puede tomar la leche materna, ¿verdad? De hecho, las fórmulas lácteas, como son un sustituto de la leche materna, también se están complementando con estos microorganismos de los benéficos que digo, pertenecen a esta familia que favorece un mejor colonización del intestino, y esas fórmulas lácteas sí son un poco más costosas, porque introducir estos microorganismos pues requiere un mayor proceso y el que sí lleguen al intestino vivos estos microorganismos. Ya, bueno, gracias por el paréntesis, doctor. Continuando con el tema, ¿qué papel juegan los alimentos en la composición y el equilibrio de nuestra microbiota? Bueno, igual que nosotros, los microorganismos requieren consumir ciertos alimentos. Entonces, esos alimentos que se les llama prebióticos son los componentes que están presentes en los alimentos, que es principalmente fibra dietética, la cual al ser introducida por alimentos como frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, frutos secos, semillas, estos son los principales alimentos prebióticos que van a aportar estos nutrientes que los microorganismos van a utilizar para su desarrollo y la producción de estos compuestos que les comentaba que ellos mismos generan para ayudar al sistema inmunológico o producir ciertas vitaminas que nosotros de manera natural no producimos. Bien. Y doctor, ¿qué alimentos favorecen el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino? Bueno, estos alimentos, como les acabo de mencionar, son estos grupos que incluyen las frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, frutos secos, semillas, pero aparte de ellos hay alimentos fermentados, como el yogur, las bebidas acidófilas, el kefir, e incluso algunos vegetales que no son tan consumidos aquí, como el chucrut, el kimchi, la kombucha, que son otros alimentos fermentados que también favorecen el desarrollo de estos microorganismos. Otros en los que por el aporte de grasas insaturadas, es el aceite de oliva, el aguacate y algunas grasas presentes en los frutos secos. Entonces, estos como tal son los alimentos que tienen mayor efecto prebiótico, que son estos compuestos que les comentaba. Utiliza el microorganismo para su propio metabolismo y como sustratos para el desarrollo de estos compuestos que nos van a servir a nosotros para otras funciones que más adelante les comento. Bien, doctor. Pues si me permite, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte y les recuerdo que estamos platicando con el doctor Juan Francisco Castañón Rodríguez sobre el tema microbiota y nutrición, cómo los alimentos modulan nuestra salud. Doctor, interesante todo lo que nos comenta y ahora le pregunto, ¿cómo afecta una dieta alta en ultraprocesados y azúcares a la microbiota intestinal? Bueno, los alimentos ultraprocesados normalmente están asociados por su alto contenido de aditivos alimentarios, los cuales muchos de estos, al tener principalmente conservadores o ciertos grupos de aditivos, estos inhiben o reducen esta población microbiana que les comentaba que era la microbiota. Entonces están asociados de manera negativa si se consume con alta frecuencia y altas cantidades de estos alimentos, pues lógico que estos aditivos van a tener un impacto negativo en el desarrollo de la microbiota.
Por otro lado, los azúcares, los microorganismos utilizan los carbohidratos, igual que nosotros como fuente de energía. Sin embargo, al haber un exceso de estos azúcares, van a favorecer un efecto proinflamatorio, no tanto su absorción para ellos desarrollar su propio metabolismo, sino que este exceso de azúcares va a provocar que estos microorganismos se descontrole o haya esta disbiosis que les comentaba, que es este desequilibrio, en la cual va a generar otros metabolitos, otros compuestos que pueden provocar inflamación, que si atraviesan la barrera intestinal, llegan a la sangre, pues pueden provocar otros efectos o otras alteraciones en otros tejidos y no necesariamente en la zona intestinal. Entonces el azúcar también, por otro lado, favorece esta permeabilidad intestinal, es decir, que permite que penetren más componentes no deseados en el intestino, y una vez que atraviesan el intestino, les repito, van a ser absorbidos en el torrente sanguíneo, y pues ahí ya el efecto va a ser más negativo, aunado a que un exceso de azúcar, como sabemos, pues es un factor predisponente para la diabetes mellitus y la obesidad, ya que esto es el exceso de azúcares, si no se utilizan, se almacenan en forma en el tejido adiposo, y pues eso a su vez agrava esta otra enfermedad. Como grasa. Así es, como grasa. Bien. Doctor, ¿qué diferencia hay entre prebióticos y probióticos y cómo podemos incorporarlos en la alimentación? Bueno, los probióticos como tal son microorganismos vivos que incluyen bacterias y levaduras principalmente, que son las que fortalecen o ayudan a que haya ese equilibrio en nuestra microbiota, es decir, son microorganismos buenos, por así decir, que van a favorecer esa colonización en el intestino. Sin embargo, al ser microorganismos vivos, pues requieren comida, y esa comida o esos alimentos son los prebióticos. Entonces los prebióticos básicamente es fibra insoluble que incluye fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, inulina, algunos otros prebióticos o componentes que utiliza el microorganismo, pues son los ácidos grasos de cadena corta, y esos sustratos los va a utilizar el microorganismo para desarrollarse y poder crecer. Y este equilibrio entre el consumo de probióticos y prebióticos a su vez se les llama simbióticos. Entonces estos simbióticos, que son alimentos o productos que contienen tanto este tipo de microorganismos como el alimento del microorganismo ya juntos, pueden favorecer o ayudar a que esté ese equilibrio en nuestra microbiota. Y estos los podemos consumir de los alimentos que les mencioné hace un momento, o los productos fermentados, o ya directamente, porque en los productos fermentados también vienen ya los microorganismos, o sea, ya vienen microorganismos vivos en el yogur, en el kefir, con las bebidas acidófilas, pero si ese se complementa, por ejemplo, con algo de fibra o alguno de un fruto seco, un cereal o una fruta, pues allí le estamos dando los dos componentes a nuestra microbiota. Bien, doctor. Oiga, aquí me viene a la mente otra pregunta, entre paréntesis. ¿El Yakult es recomendable? Esa es una bebida acidófila, la que les comentaba ahorita, las bebidas fermentadas que tienen microorganismos, que se considera un probiótico como tal. Ajá. Porque vienen los microorganismos vivos. Sí se recomienda, pero no tanto por el alto contenido de azúcar. Y como mencionamos en la pregunta anterior, un exceso de azúcar también es indeseable. Entonces, todos estos productos comerciales, que son estas bebidas acidófilas que vienen normalmente en pequeñas porciones, sí. Por un lado no se recomienda tan frecuente su consumo, o sea, sí se recomienda, pero volvemos a lo mismo, moderar la cantidad y la frecuencia con la que se consume por el alto contenido de azúcares, y aparte por el pH ácido. Este pH ácido a su vez puede favorecer la caries en los niños o en las personas si lo consumen de manera frecuente. Bien. Entonces, lo ideal es no consumirlos tan frecuente, pero sí es una fuente de probióticos. Bien, doctor, gracias. ¿Existen alimentos funcionales o suplementos que realmente logren modular la microbiota de forma positiva? Así es, los alimentos funcionales son alimentos que, aparte de tener altas concentraciones de nutrientes, tienen otros compuestos bioactivos que tienen otros efectos que ayudan o tienen efectos benéficos a la salud. Pueden tener efectos antioxidantes, antiinflamatorios, incluso anticancerígenos. Eso es como tal un alimento funcional. Entonces, dentro de estos alimentos funcionales, hay una gran variedad de ellos: los frutos rojos, los cereales integrales, las semillas o granos,
Estos, a su vez, tienen, aparte de ser funcionales, tienen este efecto prebiótico. Y por otro lado, los suplementos que se comercializan en forma ya de microorganismos vivos, como tal se venden como probióticos. Ajá. Estos, si una persona no consume estos probióticos a través de los alimentos, son una alternativa viable que pueden utilizar. Sin embargo, como son de libre venta, hay que tener ciertas consideraciones al momento de comprar uno. Okay. Les voy a mencionar, por ejemplo, 3 factores que yo recomiendo que siempre que ustedes, al elegir un probiótico comercial como suplemento, se fijen en ellos. Uno de ellos es que entre más número de cepas tenga, cepas me refiero a los microorganismos puros que van a estar en esa cápsula o en ese polvo, entre más tenga, mejor. Y ese número se representa como unidades formadoras por colonias por gramo o por mililitro. Entonces ahí viene 250 billones o UFC por gramo. Entonces entre más número tenga, mejor. Y entre más número de cepas, es decir, que de ahí debe venir la lista de todos los microorganismos que forman parte de ese suplemento, también es otra recomendación. Y el tercero es en la cuestión de la digestibilidad. A muchas personas también el consumir un microorganismo, lógico que si lo reconoce como algo extraño nuestro microbiota, que lo va a rechazar. Y ese rechazo pues lo va a hacer excretarlo a través de las heces fecales o incluso a través del vómito, que es otra fuente de salida, donde esos microorganismos que tenemos nosotros los reconocen como algo extraño y pues los van a tratar de expulsar. Entonces por eso es que a veces el consumo de estos suplementos no es tan recomendable, porque como son de libre venta, cualquier persona puede adquirir el que quiera, pero también requiere cierta prescripción médica y pues las recomendaciones de los nutriólogos para, en base específico a las características de cada paciente, saber cuál consumir como suplemento. Bien, doctor. Ahora, en cuanto al consumo de antibióticos, ¿este afecta permanentemente a la microbiota o esta puede recuperarse con el tiempo? Como les comenté, la microbiota cambia de manera constante. Entonces, el consumo de un antibiótico que esté enfocado, como su nombre dice, para inhibir o destruir bacterias o microorganismos, pues lógico que si este antibiótico es consumido de manera frecuente, si es de amplio espectro, es decir, tiene una efectividad sobre bacterias gram negativas, gram positivas, lógico que ese va a poder, y también la frecuencia con la que se consume. Hay personas que consumen de manera frecuente antibióticos y lógico que ahí, aparte de destruir los microorganismos patógenos, que es para el que nos dan o el médico nos prescribe para tratar una infección, pues ahí también va a llevarse a ciertos microorganismos de la microbiota. Entonces, regresando a la pregunta, no va a causar un daño permanente porque la microbiota se va a restablecer poco a poco, pero si se consumen de manera frecuente en las dosis no recomendadas, y otra cosa, en el periodo que establezca el médico, o sea, terminar el tratamiento, y va a llegar un tiempo, eso sí, va a llevar un tiempo en volverse a restablecer esa microbiota que se dañó por ese consumo de antibiótico, y puede durar días, meses, dependiendo de qué tan fuerte fue como tal el antibiótico o qué tantas dosis se estuvieron consumiendo de él. Bien, doctor. Ahora, la última pregunta de este bloque. ¿Cómo se relaciona la microbiota con enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2 o incluso alergias alimentarias? Bueno, en el caso de las 2 primeras enfermedades que mencionó, que era la obesidad y la diabetes mellitus, que son enfermedades crónicas no transmisibles, como su nombre lo indica, no se pueden transmitir de una persona a otra, pero hay ciertos factores que nos predisponen a que se presenten o que se agraven, y una de ellas es este desequilibrio en la absorción de los nutrientes. Entonces, como la microbiota forma una barrera permeable a ciertos componentes, si la microbiota está dañada o tiene este desequilibrio, pues lógico que va a haber mayor permeabilidad de ciertos nutrientes, en este caso grasas y azúcares, que como les comentaba hace un momento, van a ser absorbidos en el torrente sanguíneo, y si nuestro cuerpo, nuestros tejidos no utilizan esos nutrientes, se van a acumular en forma de tejido, en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, lo cual va a tener un efecto proinflamatorio, porque no solamente es la cuestión estética de la obesidad, que se vaya acumulando tejido
adiposo, sino que es un tejido inflamatorio que va a provocar la liberación de otras sustancias o que se empiecen a presentar otras alteraciones metabólicas. Y en el caso de la diabetes, es absorción de azúcares. Si hay un exceso de ellos, lógico que si van a andar en el torrente sanguíneo estos azúcares, al atravesar esa barrera de nuestros intestinos que la microbiota no pudo lograr detener o utilizar como fuente de energía, y a su vez puede alterar o hacer que se complique aún más la diabetes mellitus. Entonces, en sí, las cuestiones metabólicas sí son reguladas en cierta parte por nuestra microbiota. Y en el caso de las alergias es una reacción exagerada de nuestro sistema inmune hacia un agente externo que nuevamente no es dañino para nadie, que son los alergenos. Por eso es que hay personas que son sensibles a ciertas sustancias que de manera natural no causan daño, pero nuestro sistema inmune, como lo reconoció como algo extraño, responde de manera exagerada para eliminar o liberando ciertos componentes para poder destruir esos componentes, esas sustancias. Entonces, regresando a la pregunta cómo influye la microbiota con las alergias, normalmente los alérgenos, estos que les comentaba, son proteínas. Entonces, si esas proteínas logran atravesar la barrera intestinal porque nuestra microbiota no logró detenerlas o esta barrera o protección que comentábamos, va a llegar al torrente sanguíneo esa proteína alergénica y pues va a hacer que el sistema inmune responda ante él y puede provocar los síntomas característicos de una alergia. Ya. Bien, doctor. Si me permite, vamos a hacer nuevamente una breve pausa y enseguida regresamos a Punto y Aparte. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Vamos con el último bloque de preguntas, doctor. Interesante lo que usted nos comenta sobre cómo los alimentos modulan nuestra salud. ¿Qué recomendaciones, doctor, recomendaciones básicas daría para mantener una microbiota intestinal equilibrada a través de la alimentación? Bueno, los hábitos alimenticios, como sabemos, van a influir o regular muchas de nuestras funciones que realizamos diariamente. En el caso de cómo esta alimentación influye o modula nuestra microbiota, si consumimos o tenemos una ingesta inadecuada de alimentos, si no tenemos una hidratación adecuada, también la hidratación favorece el desarrollo de estos microorganismos benéficos. El realizar alguna actividad física, también ahorita se han hecho muchos estudios relacionados a cómo el ejercicio influye en el desarrollo de la microbiota intestinal. Entonces, el otro es la cuestión del descanso o el sueño, que es otro hábito que debe formar parte de un estilo de vida saludable. Estos de manera conjunta van a favorecer que haya ese equilibrio en nuestro microbiota y no se presente ninguna alteración en ella. Bien. Los refrescos, doctor. Los refrescos embotellados lastiman nuestra microbiota. Así es, de hecho el pH de estas bebidas carbonatadas es muy bajo y lo que les comentaba, este pH tan ácido, lógico que va a destruir o dañar ciertos microorganismos que son sensibles a esos pHs. Entonces ahí sí va, por así el término que utilizan es barrer, o sea, va a barrer con ciertos microorganismos que se van a morir. Y aparte el exceso de azúcar que tienen estas bebidas, claro, que no se percibe sensorialmente por el CO2 o el gas que le agregan y este pH tan ácido que con ese se enmascara ese exceso de azúcares. Y habíamos comentado anteriormente que los azúcares en exceso son componentes proinflamatorios una vez que atraviesan la barrera intestinal, cuando está dañada la microbiota. O sea, lo mejor sería, doctor, tomar bebidas o agua natural o bebidas de frutas, bebidas sin azúcar, bebidas naturales. Así es, bebidas naturales sin azúcares añadidos, que es la recomendación o sugerencia que nuevamente hacen los nutriólogos. Bien, gracias, doctor. Ahora, ¿la microbiota intestinal también influye en la salud mental y el estado de ánimo? Así es.
De hecho, se le conoce como eje intestino-cerebro, en la cual hay una conexión entre esta microbiota intestinal con respecto al cerebro. Es decir, ellos producen ciertos neurotransmisores, principalmente la serotonina, la dopamina, el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Estos neurotransmisores que son producidos por esta microbiota son enviados por medio del torrente sanguíneo al cerebro, en la cual el cerebro utiliza estos neurotransmisores que controlan ciertos trastornos o alteraciones mentales, como la ansiedad, la depresión. Incluso la función cognitiva también está relacionada con estos metabolitos que produce estas bacterias, y es bidireccional, es decir, el cerebro manda señales al intestino y el intestino manda señales al cerebro, y esa interconexión es la que está influyendo en esta cuestión mental con respecto al desarrollo de la microbiota. O sea que no nada más de tener hambre se molesta a uno, ¿no? Porque ya ve que cuando uno tiene hambre a veces es irritable, ¿verdad? También cuando la microbiota o la alimentación es mala y que afecta a la microbiota, también produce malestares. Sí, de hecho, ahorita que lo menciona, ellas también influyen en la modulación hormonal. Tenemos hormonas de la saciedad y el apetito, que es la leptina y la grelina. Ellas también modulan esa cuestión de hasta cuándo tenemos, o manda la señal al cerebro que tenemos hambre, y cuando ya estamos saciados. Entonces, y es a través, les repito, de esta interconexión que tiene el intestino con el cerebro. Entonces, incluso a veces hasta en el comportamiento se ha visto que ciertas características en niños con algunos trastornos está asociado por esta falta de la microbiota o este desequilibrio en la microbiota, que no son capaces de generar estos compuestos o regular esta función hormonal, y pues lógico que a nivel mental se ve reflejado en ciertos comportamientos. Doctor, coménteme por favor, ¿qué papel tiene la microbiota en el sistema inmune y la prevención de enfermedades infecciosas? Bueno, la función del sistema inmune es principalmente pues, la protección de nuestro organismo. Y como mencionamos al inicio, la microbiota también es protegernos de microorganismos externos. Sin embargo, la microbiota, a pesar de que son microorganismos, estos pueden hacer que nuestro sistema inmune responda ante ellos porque siguen siendo microorganismos. Entonces, él puede interactuar o va a buscar los mecanismos con tal de eliminar estos microorganismos que no deberían estar presentes en ellos. Entonces, como su función es la protección, y la microbiota también, ellos actúan como esta barrera a microorganismos patógenos, que estos microorganismos patógenos son los que provocan estas enfermedades infecciosas. Entonces, digamos, funcionan como soldaditos o como una barrera de que si llega alguien extraño, tratar de destruirlo, ya sea por no dejarlo que colonice o se instale en nuestro intestino. Otra es porque ellas segregan ciertas moléculas antimicrobianas como las bacteriocinas, que al liberarlas, pues lógico que van a destruir a estos agentes patógenos. Y la otra es generar moléculas como son las citocinas, que mandan señal al sistema inmune o a las células del sistema inmune, que son los leucocitos, para que ellos en la zona donde detectaron ese patógeno o en el tejido en el que está dañado, manda la señal que digamos son moleculitas chismosas que le van a decir a los leucocitos: aquí hay alguien extraño, tienen que deshacerse o eliminarlo. Y esa interconexión va a favorecer que el sistema inmune se mantenga alerta para que no llegue alguien extraño. Y era lo que les comentaba hace un momento. También, si consumen un probiótico, que básicamente son microorganismos vivos, puede que en nuestra microbiota lo reconozca como extraño y regenere esos mecanismos de defensa y de protección, que va a hacer que también el sistema inmune responda ante ellos, y por eso tiene estos posibles efectos colaterales, el introducir cualquier microorganismo o cualquier probiótico sin considerar de manera personalizada cuáles son los que requieren específico esa persona. Bien, doctor, pues ya nada más nos queda, si resta algo por agregar, doctor, si quedó algo pendiente o quisiera usted dar algún mensaje a quienes nos están viendo en este momento sobre cómo cuidar su microbiota. Bueno, como el título de la entrevista es cómo nuestros alimentos modulan en nuestra salud, pues aquí recapitulamos en que los alimentos, recuerden que llevar una dieta correcta, es decir, tener esta alimentación adecuada, variada,
completa, suficiente, inocua. Y aquí viene la parte del inocua. Inocua se refiere a que no nos debe causar daño. Entonces los microorganismos son los que básicamente, o esta microbiota es la que nos defiende contra todos estos agentes externos, nos ayuda para la síntesis de ciertos nutrientes. Esta conexión o esta influencia que tiene también en cómo nuestro sistema nervioso responde ante ciertos estímulos. Y pues de manera general, todo este conjunto de qué alimentos también nosotros introducimos a nuestro cuerpo van a favorecer que se dé esta disbiosis o esta eubiosis, que a su vez puede llevar o a la aparición de ciertas enfermedades o ciertos trastornos, que finalmente pues es lo que no queremos. Entonces, de manera resumida o general, pues es introducir estos alimentos benéficos, que incluye estos diferentes grupos de alimentos que comentaba, que son alimentos prebióticos o que pueden tener un aporte ya directo de los probióticos para mantener ese equilibrio más que nada. Y cualquier alteración o cualquier situación, el no llevar un estilo de vida saludable, pues lógicamente que va a repercutir de manera negativa a nuestro microbiota y por lo tanto a nuestra salud. Bien, doctor, pues yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Punto y Aparte. A ustedes les agradezco. Fue el doctor Juan Francisco Castañón Rodríguez, que nos habló sobre cómo los alimentos modulan nuestra salud. Por mi parte me despido, no sin antes comentarle que esta es una producción de la Dirección de Televisión Universitaria TV UAT. Nos vemos en la próxima emisión de Punto y Aparte.